paga por hectárea al semestre 8 pesos, ¿no? 8 pesos. 8 pesos, eso es lo que dice la ley federal. A ver, el Estado recibe de una empresa minera, Grupo México, o algún grupo canadiense, de estos que se les repartieron durante el sexenio de Calderón y de Peña, más de 100 millones de hectáreas, ¿no? Así es. Más de 100 millones de hectáreas de un país que tiene 120 millones de hectáreas de todo el territorio. 196 millones de hectáreas. 196 millones. Ajá, sí, sí. Imagínense, o sea, más del 50% del territorio nacional ya está repartido entre empresas mineras. Sí. Y si pongamos, les están dando 120 millones de hectáreas por 8 pesos, pagarán cuando mucho 800 millones de pesos por algo de lo que ellos ganan más de 8,000 millones de dólares. La doctora Violeta Núñez se ha especializado en el tema de minería, en el tema de la necesidad de ir hacia una transición energética en la cual la electricidad forma parte fundamental. ¿Por qué es importante en este sentido, doctora, que el Estado tenga la rectoría en la transición energética y no dejarle a las empresas tan limpias y tan libres del sector privado esa transición? Bueno, primero agradezco mucho el espacio a Canal 14. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Luis y contigo, Genaro. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, decíamos que hay puentes, ¿no?, entre lo que se está proponiendo en esta reforma energética, que es la electricidad, y el tema del litio, ¿no? O sea, hemos es el gran puente. Sí, el gran puente. Esta transición energética que va a ser mundial, ¿no? Y hemos visto que ya está siendo mundial, que hemos visto que como hay un discurso y una práctica de que lo privado, en todos los sentidos, no nada más en la electricidad y en los minerales, sino también en la educación, en la salud, es lo que más va a beneficiar a las poblaciones y al mundo. Y bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos años ya de este neoliberalismo que ha promovido estas privatizaciones, pues es un incremento de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de derechos, ¿no? Por ejemplo, pensando en la situación de la energía eléctrica, la pobreza energética que ha ido aumentando, ¿no? Y bueno, y en el caso, por ejemplo, específico del tema de los minerales, al igual que en la parte eléctrica, pues se han ido gestando a lo largo de estos años verdaderos paraísos, ¿no? Porque ahora no quieren ellos renunciar a esta parte de su control de la electricidad, pues porque viven verdaderos paraísos donde hay unas ganancias extraordinarias, brutales, ¿no?, en este territorio, y no quieren renunciar a ellas. Cuando hablamos, de paraísos, hablamos de paraísos fiscales como los de los Panama Papers o los Pandora Papers. Era lo que iba en el caso de la minería, por ejemplo, que aquí se está metiendo el mineral de litio y que hay que discutir mucho qué hay de fondo, como decíamos la sesión anterior. Y bueno, se fueron gestando paraísos mineros que nosotros hemos documentado. Justo lo decíamos la otra ocasión, no solo por la cantidad de minerales que se han extraído, que han sido muchísimos, ya damos los datos la vez anterior, sino por lo que han dejado a la nación, también decíamos, ¿no? Hay una pues constante evasión de impuestos por parte de estas empresas, de las grandes empresas mineras que son las que tienen el control, ¿no? Pero no solo eso, también esta Ley Federal de Derechos, si uno la revisa, los mineros tienen que pagar por hectárea 8 pesos al semestre, 8 pesos, ¿no? De ahí se va hasta un poco más de 170 y tantos pesos después de 10 años de la concesión minera. ¿Y cuánto sacan, no? Y las ganancias. ¿Y los están pagando esos derechos? Pues ese es otro problema, ¿no? Que estos derechos que tienen que pagar, también no hay control de cuánto se paga de estos derechos, ¿no? Porque no se paga
por la extracción del mineral, por la cantidad, ni por el tipo de mineral, sino por la renta de la tierra. Es una renta. Pues no exactamente es una renta de la tierra, son los derechos, porque si no tendríamos que ver ahí ya cuánto se extrae, por ejemplo, de oro, de plata, de grafito, de cobre, ¿no? Si no es por cuántas hectáreas tienes, se paga por hectárea al semestre 8 pesos, ¿no? 8 pesos. 8 pesos, eso es lo que dice la ley federal. A ver, el Estado recibe de una empresa minera, Grupo México, o algún grupo canadiense, de estos que se les repartieron durante el sexenio de Calderón y de Peña, más de 100 millones de hectáreas, ¿no? Así es. Más de 100 millones de hectáreas de un país que tiene 120 millones de hectáreas de 196 millones de hectáreas. 196 Ajá, millones. sí. Imagínense, o sea, más del 50% del territorio nacional ya está repartido entre empresas mineras. Sí. Y si pongamos, les están dando 120 millones de hectáreas por 8 pesos, pagarán cuando mucho 800 millones de pesos por algo de lo que ellos ganan más de 8,000 millones de dólares, seguramente. Sí, muchísimo más, ¿no? Esto varía, ¿no? Dependiendo del número de años, hay una, si es tabla, de uno, digamos. hay una tabla, ¿no? Que va desde 8 pesos hasta más de 170 pesos. Pero es nada, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho, se han gestado verdaderos paraísos mineros acá, porque pues realmente la ley minera, por ejemplo, también ha generado latifundios mineros, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque no establece esta ley que está todavía vigente, por ejemplo, un límite máximo de las concesiones. Lo que se hizo durante años, durante casi 30 años, se entregaron concesiones y no había un límite. La ley no decía, pues, el límite máximo es tal, y por eso, por ejemplo, encontramos algunos grupos mineros que tienen una barbaridad de 2 millones de hectáreas, por ejemplo, notifican, ¿no? O sea, sumando las diferentes concesiones, 2 millones de hectáreas. Y eso lo notifican abiertamente, o sea que esto debe ser más, ¿no? Y bueno, y llegamos actualmente a tener 16 millones de hectáreas vigentes. Entonces, lo que está ahorita en juego, que eso hay que dejarlo muy, muy claro, es que por primera vez, después de que se aprueba esta ley minera, ¿no? en 1992, el litio de México sea de los mexicanos. Eso es lo que está ahorita, así de sencillo, ¿no? Que por primera vez un mineral, y un mineral, no cualquier mineral, sino un mineral estratégico, que va a ser de suma importancia para la transición energética a nivel mundial, sea de la nación. Eso es lo que se está poniendo aquí en la discusión. Un dato muy, muy importante, el 65% del litio a nivel mundial se usa hoy día para las baterías de los autos eléctricos principalmente. Y bueno, y decíamos el otro día que nos reunimos aquí, es que hace 2 años se estaban generando 2 millones de autos eléctricos. Así es. El año anterior se generaron 7 millones y vamos a pasar a 2040 a 60 millones, ¿no? En 20 años, 19 años. En 18 años. Vamos a pasar. Hicimos el cálculo, o sea, va a aumentar esto 3,000%. 3,000% es la producción de autos eléctricos, tomando como base el 2018, ¿no? De 2 millones a 60 millones. Y bueno, y la batería de esos autos que se van a cargar de electricidad, o sea, de electricidad, claro, de electricidad, de la CFE o de algún generador privado, va a tener litio. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto se calcula que se necesita de litio para que en 18 años se pueda responder esa demanda? Sí, es muchísimo, ¿no? El auto eléctrico, también lo comentábamos, necesita 10,000 veces más de litio que una batería de un teléfono celular. 10,000 veces. 10,000 veces más, ¿no? Eso es importantísimo, que también hay que tenerlo. Es decir, por este aparato ya de por sí está demandando el uso de litio. De litio y de 200, son 200 minerales los que requiere un teléfono 200 celular. 200 minerales. ¿no? Pero un auto
Pues es... 10,000 veces más. Sí, y no solamente de litio, decíamos, de grafito, de cobalto, de hierro, de una gran cantidad de... Yo sé que aquí hace las preguntas eres tú, mi querido Adelante, Genaro, Luis. pero ¿qué va a pasar cuando se logre almacenar la energía? El tema de las energías limpias se va a resolver cuando se logre almacenar la energía. Hoy la energía se produce y se consume en ese instante. El problema es que no se puede generar, se almacena en baterías de autos Exacto. y tal, pero no para proveer a la población en general. Hacia allá están encaminados los esfuerzos científicos para que algún día, no sé cuándo, se pueda almacenar. ¿Cuánto litio se requerirá para eso? Por eso es estratégico. Claro, también, claro, ¿no? por eso es estratégico, exacto, no solamente por los autos, si ya de por sí es estratégico por los autos, por esta transición que decíamos está basando el discurso, ¿no? De los autos eléctricos van a ser los que van a salvar al mundo porque van a contaminar menos, ¿no? Van a emitir menos CO2 y entonces por ahí vayamos. Y en el fondo hay un gran negocio también, Claro. ¿no?